Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a Hora de la Magia. Hoy aquí en Hora de la Magia vamos a hacer especial Halloween, vamos a repasar la mansión encantada en los diferentes parques Disney. Pues ya está aquí Halloween, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya hace unas semanas que los parques temáticos en general están en temporada Halloween y os hemos dicho que vamos a hacer, de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar de la mansión encantada de Haunted Mansion, porque si hablamos de alguna atracción de Halloween de terror, de miedo, yo creo que es la principal que tienen los parques Disney. Bueno, yo prefiero la Torre del Terror, pero es cierto que la mansión encantada es una dark ride muy interesante y sobre todo que solamente podéis encontrar en los parques Disney, al menos con ese nivel de calidad, no os la podéis perder. Es una de las atracciones imprescindibles en cada parque Disney. Así que hemos estado un poco recopilando información, estudiando un poco sobre esta atracción y hemos descubierto cosas súper curiosas y creemos que son súper interesantes. Por ejemplo, existen 5 Haunted Mansion en todo el mundo y siempre están en el parque principal de cada resort. Por ejemplo, en California está en Disneyland. En el caso de Orlando estaría en Magic Kingdom. Si viajamos a Japón, estaría en Tokyo Disneyland. Y en el caso de París, estaría en el parque Disneyland. Aunque en este caso se llama Phantom Manor. La más diferente de todas está en Hong Kong, dentro del parque Hong Kong Disneyland, y está dentro del área que se llama Mystic Point, y esta atracción recibe allí el nombre de Mystic Manor. Bueno, muy importante, hay que decir que Walt Disney, antes de hacer cualquier parque Disney, ya tenía en mente esa idea de una mansión encantada. Y además, la idea inicial de la mansión encantada no era como la conocemos hoy, sino una visita guiada por un cast member en el que llevaría detrás a gente y le iría contando historias y cosas acerca de esa mansión en esa visita, que la verdad que eso sí que habría sido muy tenebroso ahora que lo estoy pensando. En el proyecto inicial, Haunted Mansion estaba pensada para que estuviera al final de la calle principal de Main Street y fuera en una bifurcación de la calle que diera parar a una colina donde en el alto de esa colina estuviera Haunted Mansion. Iba a tener un estilo gótico del siglo XIX, de un aspecto como lúgubre, abandonado y tenebroso. Pero la realidad fue que al final el parque Disneyland abrió sus puertas y en realidad pues la atracción nunca estuvo construida para la fecha de inauguración del parque. Una vez ya abierto el parque, pues se volvieron a replantear la historia de tener una mansión encantada y lo que hicieron fue ubicarla en New Orleans Square, que fue una ampliación que sufrió el parque y como ya era otra zona diferente, pues había que retematizar la casa para la zona donde pensaban ubicarla. Pero alguien tenía que encargarse del rediseño de la atracción y fue la figura de Ken Anderson quien hizo esta labor. Y ojo, porque se basó en una mansión colonial que existe en la vida real llamada Shipley Lightyear en Baltimore. El diseño que él presentó era una mansión de tipo colonial, pero eso sí, con ese aspecto tenebroso, lúgubre, descuidado de los diseños originales. Esta primera idea fue finalmente rechazada por Walter Elias Disney, ya que no veía con buenos ojos la idea de tener en su parque mágico y de ensueño pues una casa que diera miedo. Entonces lo que hizo fue conservar la fachada cuidada, nueva, pero dejaría el interior con ese aspecto descuidado para que los visitantes una vez que entraran pues vieran que son los fantasmas los que estaban ocupando esta casa. Lo primero que se construyó fue la fachada. El interior no se construyó en absoluto, era simplemente un adorno. Los alrededores de la zona se dejaron tal cual. Ya una vez con la fachada construida, pues pasaron los años y el proyecto se quedó ahí un poco abandonado porque Walt Disney se centró más en presentarse a las ferias mundiales de Nueva York, donde presentaba proyectos como Carousel of Progress o It's a Small World, que le reportaba dinero y con ese dinero pues lo invertía en su propio parque Disneyland. Finalmente Walt Disney le encargó a cada uno de sus Imagineers idear el hilo argumental que tendría esta atracción, pero les dijo que fuesen libres cada uno con su idea para no estar atados a una idea fija inicial. Entonces él posteriormente elegiría la que más le guste. Lo malo es que esto al final nunca llegó a pasar porque Walt Disney desgraciadamente falleció antes de que el proyecto viera la luz. Una de las ideas que originalmente se pensó para la mansión fuera que Pirates of the Caribbean tuviera relación con The Haunted Mansion y para ello habría un nexo
que sería un personaje llamado Capitán Gore. La historia de fondo pues iba a ser que este pirata se vio obligado a matar a su esposa después de que ésta descubriera su oscuro pasado como pirata. Y una vez que la mató, el espíritu de esta pues le persiguió durante toda su vida por la mansión hasta que finalmente este terminó ahorcándose dentro de la casa en el ático. Otra de las ideas era tratar la mansión como si fuese una especie de museo con cosas extrañas, recopiladas de diferentes partes del mundo. Cuidado porque esta idea más adelante se ha retomado. Bueno, todos estos Imagineers que os comentaba que tenían ideas diferentes y demás, hicieron dos grupos. Un grupo que la idea que tenían como base era una atracción divertida, familiar, y el otro grupo de Imagineers, en cambio, tenían una idea totalmente contraria, como que iba a ser una atracción terrorífica, donde ibas a pasar miedo, donde iba a ser todo muy oscuro. Entonces, claro, imaginaos el choque de idea. Como ya hemos dicho, Walt Disney falleció antes de que el proyecto viera la luz, entonces no pudo decidir cuál idea le gustaba más. Entonces, después del fallecimiento, se encargó a Xavier Atencio, que fuera el encargado un poco de unificar todas las ideas y dar una concordancia a todo el proyecto. Y finalmente se tomó la decisión de que la primera parte de la atracción pues iba a tener un tono oscuro, un tono terrorífico, y sin embargo la segunda parte de la atracción ya iba a tener un tono más alegre, más caricaturesco, más familiar. Y al final el argumento por el que se optó fue pues recoger todas esas ideas de todos los Imagineers que habían tenido, individuales, de los fantasmas que habitaban en la mansión, y crear una gran historia que recoge todas las historias de los fantasmas y al final nos van contando sus historias particulares. The Haunted Mansion abrió con 2 años de diferencia entre California y Orlando. California abrió en el 69, concretamente el 9 de agosto, que además hace muy poquito ha sido el 50 aniversario, por eso ha habido muñecos en las Disney Store y demás de esa mansión encantada, que además choca mucho verlos aquí en España, que muchísima gente no sabe ni lo que son, pues son de esa mansión encantada. En Orlando, pues 2 años después, en el 71 es cuando se abrió. Esos 2 años que llevan de diferencia lo que supuso es que mientras que se estaba terminando de construir una, ya se sabía que la otra iba a ser abierta, porque ya estaba en mente que en Orlando, el día de la inauguración del parque, esta atracción estuviera construida. Entonces, mientras que estaban fabricando los elementos para una atracción, los fabricaban en duplicado porque sabían que los iban a reutilizar 2 años más tarde para la apertura en Orlando. A pesar de que la idea inicial era entrar andando, esta idea se fue desechando porque había una necesidad, y era la de mover grandes masas de público al mismo tiempo. Entonces, haciendo grupos, caminando, pues esto era imposible. Entonces se barajaron otras posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, fue que el recorrido fuera en una especie de barco, tipo Piratas del Caribe, con agua por debajo. Finalmente, tras barajar varias posibilidades, abandonaron el proyecto porque no veían muy viable construir una atracción sin que la gente pudiera fluir de una forma continua. Cuando lo volvieron a retomar fue ya con un sistema de transporte que es el actual, que es el Omnimover. Estos coches en esta atracción tienen un nombre, se llaman Doom Buggies, pero a pesar de que se le da este nombre concreto, el concepto original es el Omnimover, que es básicamente una fila de coches continuos que van guiados y van haciendo un recorrido, y en algunas ocasiones, como en esta atracción, el coche además se gira sobre su propio eje, dirigiendo la mirada al espectador de hacia qué punto quiere ver. Este sistema se ha utilizado en atracciones como The Seas with Nemo and Friends o Spaceship Head. Bueno, ya hemos dicho que esta atracción se encuentra en el parque Disney principal de cada uno de los lugares en los que se encuentra la atracción. Pero en cada parque, además, está en una zona diferente. En el caso de California, está en la zona de New Orleans Square y tiene un aspecto colonial. Sin embargo, en el Magic Kingdom, la mansión está situada en lo que sería su zona equivalente, Liberty Square. Y es por esto por lo que la mansión por fuera es diferente a la de su hermana mayor. Es una mansión tipo victoriana, ligeramente más grande que su antecesora, pero el interior es prácticamente el mismo, pero con una historia similar en las dos, la de los múltiples fantasmas que habitan en ella, y cuya temática principal es que hay 999 fantasmas y están buscando el inquilino número 1000, que vas a ser tú. En el caso de Tokyo Disneyland nos encontramos con una copia exacta a lo que encontramos en Orlando en cuanto a estética e historia. Y aquí hay algo que choca mucho, y es que está precisamente en la zona de Fantasyland, y muchos dirán, ¿pero por qué en la zona de la fantasía esto no pega? Bueno, pues sí pega, porque
En la cultura japonesa, todo el tema de fantasmas, espíritus y demás se engloba en lo que es la fantasía, ¿no? Por eso lo han metido precisamente en esta zona. Disneyland París la está ubicando en la zona de Frontierland y también le cambia el nombre a Phantom Manor. El motivo por el cual está ubicada en esta zona es porque esta atracción, además de ser más terrorífica, más lúgubre y más de miedo, la mansión también guarda relación con la atracción de Big Thunder Mountain, que las dos se ubican en la ciudad ficticia de Thunder Mesa. Uno de los principales motivos también porque esta mansión es diferente a sus antecesoras es porque está en Europa. Entonces en Europa, por ejemplo, un cementerio es bastante común verlo en un pueblo, por ejemplo. Entonces no impresiona tanto tener un cementerio en la entrada como puede impresionar en América. Entonces se decidió cambiar la estética de la casa para que se ubicara más en la zona y además para que a los visitantes europeos les impresionara más y no fuera algo a lo que estaban acostumbrados. Básicamente a la misma razón que lo que pasó con el castillo, que es de otro color, es más fantasía, porque en Europa es muy común encontrarte castillos en los diferentes pueblos europeos. Y nos vamos hasta Hong Kong. Aquí nos encontramos con una mansión totalmente diferente, tanto en temática como en estética. Aquí cambia hasta el nombre, se llama Mystic Manor, y además el motivo de tanto cambio es precisamente porque en la cultura china no se piensa que haya nada después de la muerte, o sea, no tienen esa percepción, no tienen esa forma de pensar, con lo cual todo el concepto de fantasmas, espíritus y demás, pues ahí no tiene tanto sentido. Entonces aquí se nos muestra una especie de tour por un museo lleno de cosas extrañas, hay mucho colorido, incluso los vagones no tienen el mismo sistema de seguir un recorrido por una vía. Aquí vemos algo más parecido a lo que serían atracciones como la de Ratatouille, ¿no? Cuando la primera mansión encantada se construyó, surgió un problema de espacio, y es que resulta que habían construido la fachada pero les faltaba construir todo el interior, y de repente se encontraron con que había atracciones que invadían el espacio que se necesitaba para construir esta atracción. Entonces al final los Imagineers solventaron esto con la zona de estrechamiento. Esto consistió en que en California entramos a la atracción a nivel del suelo, pero una vez que llegamos a la zona de estrechamiento, un ascensor nos baja por debajo del nivel del suelo y la atracción está construida debajo de la tierra. De esa manera se ahorraron todo el problema de espacio y pudieron construir la atracción como realmente la tenían pensada. Cuando llegó la hora de construir la atracción en Orlando, se había calculado todo perfectamente, por tanto no tenían ese problema de falta de espacio, pero fijaos que gustó tanto la idea de esa zona de estrechamiento y se decidió mantener esto. Lo que pasa es que en este caso lo que hacía es que el techo subía hacia arriba, porque realmente no hacía falta que nosotros bajásemos hacia abajo. Y como dato curioso, pues es que con el paso del tiempo, pues la gente, sin saber qué era lo que pasaba exactamente, ni cómo estaba construida, ni todo lo que había detrás, sí que notaba que la sensación que tenía en Disneyland California no era exactamente la misma que podía tener en Orlando. Entonces, cuando se construyó la de París, se tomó la determinación de que para crear esa zona de estrechamiento con esa misma sensación que tenía la de Disneyland California, lo que se hizo fue hacer un ascensor realmente que bajara como en la zona original, pero sin tener la necesidad de construir una atracción debajo de la tierra. Lo que idearon fue construir la entrada por un alto de una colina en la que vas subiendo hasta la entrada de la mansión, subes a esa zona, pero en realidad la atracción está bajando a nivel del suelo para disfrutar del todo el recorrido de la atracción, y ya de esa forma la gente tenía una sensación similar a la de Disneyland California, pero ahorrándose todos los costes que suponía construir una atracción debajo del suelo. En cuanto a personajes, hay uno muy importante que se llama Ghost Host, que lo comparten las diferentes mansiones. Lo conocemos en forma de voz, una voz que vamos a escuchar durante todo el recorrido hasta la mitad, cuando se despedirá de nosotros y nos dirá que más adelante contactará con nosotros, pero que tengamos muchísimo cuidado con los autostopistas. Se sabe muy poquito de él y la estética que se le da cambia un poco en cada mansión. Se piensa que podría haber sido el mayordomo de la mansión y que además murió ahorcado. Otro de los personajes más conocidos de esta atracción es Madame Leota. Es una cabeza de señora que vemos dentro de una bola de cristal mientras estamos girando en torno a ella. Se sabe que es una medium que utiliza su don para el bien, o al menos no lo utiliza para el mal. En cuanto a los orígenes de este personaje, no se sabe muy bien de su origen, pero dependiendo de en qué parque nos encontremos, pues se habla de un origen u otro. En el caso de California,
se dice que es una lectora de manos que se encontraba en la calle. En Orlando, por ejemplo, se sabe que es una bruja que vivió en el pueblo de Salem y que terminó trasladándose al pueblo de la mansión, donde abrió una tienda que se llama Memento Mori y que existe en el parque, donde vendía pociones y fotos de espíritu. Se terminó haciendo muy amiga de la familia que habitaba en la mansión y a la muerte la familia decidió enterrarla dentro de la mansión. París es quizá el parque del que menos se sepa del origen de este personaje, pero sí que se sabe que era una adivina que formaba parte del poblado de Thunder Mesa y que por alguna razón su espíritu ha acabado en esa mansión. Algo súper curioso es que Madame Leota en realidad es una Imagineers que existió en la vida real y que se llama Leota Toombs. La historia es que los Imagineers pidieron a su compañera que se prestara voluntaria para ser grabada para las proyecciones que se iban a hacer para este personaje. Ella se prestó, lo hizo tan bien que al final decidieron que el personaje iba a ser ella y en su honor a la medium se la puso Madame Leota. Lo que no convenció tanto fue la voz, porque resulta que este Imagineers tiene una voz muy dulce y decidían que no encajaba. Algo muy curioso es que la voz de este animatronic es la voz original de Maléfica. Sin embargo, la voz de este Imagineers sí que aparece nuevamente en otro animatronics, una novia pequeñita que está al final de la atracción y la que nos despide de la atracción diciéndonos goodbye, see you, pues es ella. Turno ahora de hablar de los llamados Hitchhiking Ghosts. Phineas, Edra y Gus son los nombres de esos 3 autostopistas que aparecerían al final del cementerio y además son los más reconocidos. La siguiente vez que volvamos a escuchar hablar al Ghost Host va a ser para indicarnos que hemos sido elegidos por los autostopistas para que estos nos acompañen a nuestros hogares. Y hacia el final de la atracción vamos a vernos reflejados en un espejo y vamos a ver que en nuestro Doom Buggy tenemos montado a uno de estos autostopistas con nosotros. Bueno, además deciros que el efecto de esta atracción a partir de 2011 se renovó, dejó de ser ese sistema clásico de espejos que Disney suele utilizar en todas sus atracciones y pasó a hacerse con una tecnología bastante más puntera que nos permite, además de vernos reflejados con el fantasma encima nuestra, interactuar con el propio fantasma. Es decir, si nos movemos, el fantasma interactúa con nosotros gracias a la nueva tecnología que la verdad es que le daba ese plus a ese efecto de la atracción. Las primeras novias que aparecieron tanto en The Haunted Mansion en California como en Orlando describían a unas mujeres que habían sido asesinadas junto a sus maridos y se aparecían en el ático de la mansión. Hacia 2006 se hizo un cambio muy notable en la historia de Haunted Mansion. Se les dio un nombre. A la novia del vestido blanco se la llamó Constance y empezó a ser como el hilo argumental de la mansión. Lo que ya nos cuenta la historia es que esta novia se dedicó en vida a ser una viuda negra y se dedicaba a casarse con hombres de riqueza y el día después de su boda los iba matando y así acumulando riqueza, hasta que finalmente se terminó casando con el dueño de la mansión. Pero ya una vez satisfecha de riqueza decidió con este último marido y no matarle. Pero finalmente cuando ella murió su espíritu quedó encerrado en la mansión, atormentada y condenada a confesar todos los crímenes que había cometido y amenazando a todos los visitantes con matarles también a ellos. La historia más diferente de todas es la de París, donde se nos cuenta la historia de una chica llamada Melanie Ravenswood, que es precisamente la hija del dueño de la mansión, que a su vez también era el dueño de la mina de Big Thunder Mountain, que ya sabéis que es esa atracción que también se encuentra en Disneyland París. Pues resulta que Melanie se enamoró de un ingeniero que prometió sacarla de la ciudad. Y el padre se oponía a este amor y se opuso en vida a la boda de Melanie y su novio. Pero el padre murió con la madre de Melanie en un terremoto que sufrió la ciudad. Una vez muerto el padre, se apareció en forma de fantasma y asesinó al marido de Melanie ahorcándolo en el ático de la mansión. Desde entonces, Melanie vaga por la mansión, no se sabe si viva o muerta, esperando a su marido, pero desde entonces nadie ha vuelto a pisar la mansión. Excepto los fantasmas que han sido invitados por el padre muerto de Melanie a celebrar una fiesta continua dentro de la mansión que nosotros vamos a poder ver. Por este motivo, este cambio de historia es una de las cosas curiosas que tiene Phantom Manor respecto a las de California y las de Orlando, es que el recorrido con los fantasmas no es en el cementerio, sino debajo del cementerio, bajas al subsuelo. Y bueno, vamos a hablar ahora de uno de mis preferidos, el Hatbox Ghost. El fantasma de la caja de sombreros estuvo muy poco tiempo en funcionamiento.
Fue instalado en Disneyland, California y se retiró pocos años después. Eso sí, no se sabe muy bien por qué. Primera de las teorías, este fantasma, tras una sonrisa espectral, hace desaparecer su cara y aparece en una caja de sombreros, la que sujeta en una mano. Bueno, pues parece ser que todo este efecto se hacía con un efecto de luces que al parecer luego con la luz ambiente que había y demás, pues como que se veía el pastel y al final, pues a los pocos años se decidió retirar esta cabeza. La otra teoría os habla justamente de lo contrario, era que el efecto funcionaba tan sumamente bien para la época que daba tanto miedo, sobre todo a los niños, que decidieron retirarla de la atracción porque no encajaba en lo que viene siendo un parque Disney. El caso es que al final el fantasma nunca desapareció del todo, porque el fantasma fue utilizado como imagen original de la atracción y tuvo tanto éxito que a pesar de que fue retirado, su imagen volvió a ser reutilizada como merchandising de la atracción en el año 2009. Fue tanto el éxito que tuvo ese personaje que en la D23 del año 2009 se decidió hacer una recreación a escala 1:1, a tamaño real, que fue finalmente subastada, ojo, por $9.400. Finalmente, en el año 2015, el fantasma volvió a reaparecer en la mansión que le vio nacer, pero con una versión de sí misma mejorada y renovada. Por eso se dice que es el verdadero fantasma de la atracción, porque a pesar de que en algún momento murió, pues su espíritu nunca desapareció y siguió ahí hasta que consiguió volver. Es una de las atracciones de los parques Disney que menos cambios han tenido a lo largo de la historia. Ha sido siempre cambios estéticos, de decorado y demás, pero lo que es la base de la atracción no se ha tocado nunca. La versión de Orlando estuvo durante 10 años con un aspecto más cuidado en cuanto a su estética. Lo que pasa es que tras 10 años pues se decidió dejar un poquito a la naturaleza crecer a su ritmo. Por eso la vegetación está más descuidada en esa zona, pues para dejar un poquito más ese aspecto de abandono, aspecto de dejadez, que la verdad es que le viene muy bien a la estética de la atracción. The Haunted Mansion y Piratas del Caribe han sido las dos únicas atracciones que han tenido película a posterior. Es decir, la película se ha basado en la atracción y no ha sido una atracción basada en una película como viene siendo más habitual. Añadir la época de Halloween, en el caso de la mansión de Tokio, y la de California también. Se caracteriza, se tematiza con los personajes de la película Pesadilla antes de Navidad. Y además es que es una pasada el cambio que hacen y cómo está tematizado. Y bueno, pues también como dato curioso es que nosotros estamos leyendo, pero mi guión es de una manera y David se está preguntando por qué el suyo no acaba de la misma manera. Porque el mío acaba así. El mío acaba en negro. Así como dato curioso, pues yo creo que vamos a descubrir una especie de sorpresilla para vosotros y también pues para nosotros. Que a ver, que para ti a lo mejor no es tanta sorpresa, pero cuidado porque esto está ordenado de tal manera. A ver. Esto parece como cuando abres los sobres de un concurso. Vamos a ver cuál es el premio. Disney, el Mickey's Not So Scary Halloween Party. Bueno, pues aquí lo estáis viendo, vamos a celebrar este año Halloween, o sea, el 31 de octubre, fecha oficial de Halloween, vamos a estar en esta fiesta. Y la verdad es que los nervios no pueden ser más. Bueno, voy a seguir segundo sobre, vamos a ver. La fiesta de Navidad, chicos y chicas, nos volvemos el 13, pero el día 12, qué mejor despedida del viaje el 12 de noviembre podríamos tener que la fiesta de Navidad, que la verdad es que es otra cosa que jamás hemos vivido. Bueno, sentimientos encontrados, quiero decir, tengo muchísimas ganas de vivirla, pero por un lado no quiero que llegue nunca ese momento porque significará que se acaba nuestro viaje, entonces... Y bueno, queda una última tarjeta, lo único que no sabes. A ver, yo creo que ya sé, bueno, ya sé lo que es utilizar Orlando. Esto, la verdad es que no me lo esperaba. Las entradas de las Halloween Horror Nights. Va a ser horroroso, va a ser horrible, va a ser lo peor. Que yo no quiero ir porque a mí me da miedo todo esto. Es que él me ha dicho desde el primer momento que no quería ir a las Horror Nights y no habíamos sacado las entradas porque se negó rotundamente, dijo que no. Y yo es que, sinceramente, es que a mí me encanta el mundo del terror, o sea, no hay cosa que más me apetezca que vivir esas Horror Nights con esas casas del terror que además están basadas incluso en películas, chicos y chicas, de verdad, películas que es que yo amo, adoro. O sea, la película de los payasos asesinos del espacio exterior tiene su propia casa del terror este año en Horror Nights y de verdad que para mí es que es súper importante, o sea, vivir eso.
experiencia única. Así que bueno, si queréis saber qué día vamos a estar en las Horror Night, en qué modo vamos a estar, cómo vamos a estar y todo, lo vamos a colgar por una historia en nuestros Instagram. Y que nada, que os suscribáis, que le des a like, que por favor sobre todo comentarios, y que espero que bueno, que os haya parecido pues tan interesante como nos ha parecido a nosotros hacer este vídeo, buscar curiosidades sobre las atracciones, que a mí me encanta, y que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Así que nada, chicos y chicas, que nos sigáis, que os suscribáis al canal si no lo estáis, que nos sigáis en las redes y nos vemos en el próximo vídeo de Hora de la Magia. Con su luz encendida.